In Sao-hun, arrastrado por la emoción del momento, aplastó accidentalmente la copa de cristal de vino tinto en su mano, y el líquido goteó entre sus dedos como sangre. Incluso si su talento no tiene paralelo en la historia, desafiar a un gran maestro a su edad, está absoluta y clínicamente loco. Don Kim-sue ni siquiera se molestó en mirar las teatralidades de In Sao-hun. Una luz extraña y calculadora brilló en sus ojos mientras observaba la pantalla. Palabra por palabra, creo que puedo armar la estrategia de Luceng. Quiere usar a un gran maestro de Hidao como un trampolín de alta presión para forzar su cuerpo y alma a través de esa barrera final y agonizante, catapultándose al 7º nivel de maestría marcial. Liang Hibei, que había estado hirviendo de rabia en las gradas, ya no pudo contener su furia. Se convirtió en un borrón de movimiento, volando por el aire y aterrizando pesadamente en el escenario de artes marciales. Mocoso, si un deseo de muerte es lo que realmente anhelas, entonces seré yo quien te lo conceda. Don Kim-sue mantuvo sus ojos pegados a la pantalla, dándose cuenta de que si tenía éxito, sería el único artista marcial en la historia del país en alcanzar el nivel 7 antes de los 20 años. Mientras tanto, en el escenario, Liang Hibei habló con una mueca jactanciosa y amenazante. Somos lo auténtico cuando se trata del poder de los grandes maestros, muchacho. Estás jugando con fuego. Pero no digas que no te lo advertí, continuó Liang Hibei, con su voz destilando malicia. En este escenario, los puñetazos y las patadas no tienen piedad. Si resulta que acabas triturado bajo mis manos, no tienes a nadie a quien culpar sino a tu propia arrogancia. Frente a estas palabras frías y amenazantes, Luceng simplemente permaneció allí con las manos metidas casualmente en los bolsillos, con una expresión de calma y confianza inquebrantable. La vida y la muerte en el escenario están predeterminadas por nuestra propia fuerza. Gran maestro Lian, por favor, no se contenga. He estado mentalmente preparado para este momento durante mucho tiempo. De vuelta en la sección universitaria, uno de los vicedirectores soltó en pánico: no hay ninguna razón lógica para que Luceng corra este riesgo. Ya humilló al gimnasio Hidao al derrotar a sus estudiantes. Liang Hibei es famoso por ser estrecho de miras y vengativo, Luceng está esencialmente caminando hacia una trampa mortal. Cao Cantai, sin embargo, mantuvo una perspectiva diferente. Está buscando la presión definitiva. Sabe que ninguno de nosotros en la facultad intentaría matarlo realmente durante una sesión de entrenamiento, por lo que no puede obtener de nosotros el avance que necesita. Liang Hibei, sin embargo, no mostrará piedad. Esa es la única forma en que Luceng puede sentir la verdadera amenaza de muerte requerida para evolucionar. A pesar de su análisis lógico, Cao Cantai sintió un escalofrío inexplicable al mirar a Luceng. El aura del joven se estaba volviendo algo extraño, algo indescriptiblemente pesado. En la memoria de Cao Cantai, Luceng siempre fue un hombre de absoluta compostura, alguien que no mostraría ni un rastro de emoción aunque el mundo se estuviera acabando. Pero ahora mismo, la expresión de Luceng parecía casi demasiado teatral en su arrogancia. Se sentía como una máscara. Incluso sin esta presión suicida, un talento como el suyo seguramente alcanzaría el nivel 7 en un año o dos. Al pensar en esto, Cao Cantai rompió en un sudor frío. Algo anda mal. Esto no se trata solo de un avance. Son Zhenguo, de pie cerca del borde del escenario, también sintió el cambio en los vientos. Sabía que Liang Hibei aprovecharía esta oportunidad legal para eliminar a una estrella en ascenso que había insultado a su gimnasio. El anciano miró a Luceng durante mucho tiempo, acariciando su barba sumido en sus pensamientos. Era encomiable que un joven tuviera tal valor, pero rayaba en la locura. Ya que está tan decidido, veamos a dónde conduce este camino, susurró el anciano a los dos grandes maestros que lo flanqueaban. Durante el próximo combate, manténganse en alerta máxima. No permitan que Luceng sufra una lesión fatal o permanente. Debemos estar listos para intervenir en una fracción de milisegundo. Este chico es un tesoro nacional, una rareza entre rarezas, respondió firmemente uno de los expertos. No se preocupe, la facultad de la Universidad Capital 7 lo protegerá con sus vidas. No nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo es destruido.
Mientras tanto, los ojos de Liang Hibei estaban fijos en Lu Zeng como un halcón. No importa lo dotado que sea, sigue siendo solo un mocoso de nivel 6. He sido un gran maestro durante 2 décadas. Usaré mi habilidad especial para acabar con este bastardo insolente de un solo golpe. El corazón de Liang Hibei martilleaba contra sus costillas, alimentado por una oscura y vengativa anticipación. Ya podía imaginar el crujido satisfactorio de los huesos de Lu Zeng. Sun Zhenguo levantó la mano, con su voz cargada de la gravedad del momento. Si ambas partes son plenamente conscientes de los riesgos y desean proceder, entonces no me opondré. Ustedes dos pueden comenzar su combate a su propia discreción. Ejerzan moderación donde sea posible y sepan cuándo detenerse. Al escuchar estas palabras, Lu Zeng dejó escapar un largo y lento suspiro de alivio. Mientras ese aliento escapaba de sus labios, su espíritu de lucha estalló como un volcán, un deseo blanco y ardiente que hizo que su sangre hirviera instantáneamente. Luego, todo rastro de emoción desapareció de su rostro, dejando atrás una máscara de calma aterradora, similar a la de un muñeco. Se giró para mirar a Liang Hibei, sus ojos adquirieron un brillo depredador e inquietante, la mirada de un maestro cazador que observa a un animal de presa caer en una trampa que ha preparado meticulosamente. Finalmente comienza. He soportado esta farsa durante demasiado tiempo. Todo eso de la presión y los avances no era más que una mentira conveniente. Mi único deseo, la intención más pura de mi corazón, es matarte, Liang Hibei. El gran maestro se burló, dando un paso adelante mientras una ola de poder opresivo emanaba de él. ¿Estás listo, niño? ¿Estás realmente preparado para sentir el peso aplastante de la ira de un gran maestro? Lu Zeng no pareció notar el aura sofocante ni la obvia intención asesina que emanaba de Liang Hibei. Permaneció tan sereno y placentero como una brisa primaveral, con una pequeña y cortés sonrisa en sus labios mientras formulaba una pregunta a cambio. Estoy bastante listo, gracias. Pero, ¿puedo preguntar, ¿está el gran maestro Lian realmente preparado para lo que viene después? Liang Hibei rotó lentamente sus hombros, sus músculos ondeando bajo su piel como serpientes enrolladas, mientras su mirada se afilaba en un par de letales cuchillos de obsidiana. Por supuesto que estoy listo, muchacho, escupió, con su voz temblando por una furia oscura y reprimida. De hecho, he esperado demasiado tiempo para poner fin a tu insolencia. Antes de que la última sílaba pudiera siquiera salir de los labios del gran maestro, Lu Zeng respondió con una voz tan suave y escalofriante como una brisa invernal, es bueno escuchar eso. En un instante, Liang Hibei desató su transformación corporal completa, su forma estalló con un violento torrente de astral azur que azotó el entorno como una tormenta física. En medio del torbellino de energía azul, Lu Zeng permaneció inquietantemente inmóvil, su postura relajada mientras observaba la transformación del gran maestro con una mirada distante, casi clínica. De repente, un sonido como el de 1000 espejos rompiéndose simultáneamente resonó desde el interior de la médula de Lu Zeng. A simple vista, el espacio a su alrededor pareció combarse, un colosal campo de fuerza gravitatorio invisible estalló desde su centro, distorsionando la atmósfera en una bruma de calor resplandeciente. Un aura aterradora, similar a la de un volcán primordial que finalmente alcanza su punto de ruptura cataclísmico, se lanzó directamente hacia el firmamento. Un resplandor infinito y un calor celestial abrasador brotaron de su espalda como un manto divino mientras Lu Zeng se lanzaba hacia adelante con una velocidad explosiva. Al sentir la magnitud pura y abrumadora del poder que se lanzaba hacia él, la fanfarronería de Liang Hibei se desvaneció instantáneamente. Su rostro palideció y un grito ahogado de puro terror escapó de su garganta. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede un simple estudiante blandir tal fuerza divina? Su mente se tambaleaba, incapaz de comprender la escala de la presión que amenazaba con aplastar su espíritu. Mientras la distancia entre ellos desaparecía en un latido, Lu Zeng se inclinó, su voz convirtiéndose en un susurro fantasmal directamente contra el oído del gran maestro. He cultivado un solo golpe, una obra maestra de destrucción, y le invito, gran maestro Lian, a experimentarlo, y a morir. En ese fugaz microsegundo, Lu Zeng activó una secuencia devastadora de artes esotéricas.
La escritura del Rey de la Iluminación Divina cobró vida, sincronizada con una amplificación de 10 veces de su sangre y que convirtió sus venas en conductos de fuego líquido. La manifestación de la ley de la fuerza divina surgió, fusionándose con la violenta emisión de fuerza estelar para formar una sinergia aterradora. Finalmente, lo canalizó todo en su técnica definitiva de nivel Gran Maestro, el puño planetario. Un aura dominante e inigualable de soberanía absoluta envolvió todo el recinto, su peso físico era tan inmenso que los espectadores de las primeras filas se vieron obligados a retroceder en pánico ciego. En este momento crucial, cada mínimo movimiento que hacía Lu Zeng irradiaba una luz dorada celestial cegadora. Se presentaba ante el mundo no como un simple estudiante, sino como el hijo predilecto del cielo, un rey soberano descendiendo sobre un reino mortal para emitir un juicio. Liang Hibei, paralizado por la majestuosidad y la intención letal del golpe, se vio despojado incluso del instinto básico de defensa. Simplemente no tuvo tiempo de reaccionar. Las facciones del gran maestro estaban congeladas en una máscara de horror naciente, sus pupilas se contrajeron hasta ser puntas de alfiler mientras su boca se movía sin sonido, tartamudeando una pregunta final y fútil. ¿Esto, qué clase de monstruo? Un segundo después, la visión de Liang Hibei fue consumida por un sol dorado en miniatura mientras el puño planetario se imprimía violentamente sobre su frente. ¡Boom! La energía cinética, comprimida hasta su límite absoluto, detonó. Anillos de ondas de choque aterradores se propagaron hacia afuera, destrozando el cuadrilátero y enviando escombros volando como metralla. La luz dorada incandescente y deslumbrante fue tan intensa que todos en el estadio se vieron obligados a cerrar los ojos. La batalla había llegado a su clímax con una velocidad tan fulminante que el mundo entero quedó sin aliento, tomado completamente desprevenido. Son Zhenguo permaneció congelado en la plataforma alta, con el corazón martilleando contra sus costillas. Para cuando sus ojos experimentados registraron la verdadera naturaleza de la anormalidad que se desarrollaba abajo, ya era demasiado tarde. Esto es malo. Esto es muy malo. Gritó, con su voz quebrándose por la urgencia. Tengo que detenerlo antes de que llegue demasiado lejos. Sin pensarlo dos veces, el anciano oficial se convirtió en un borrón de movimiento, volando hacia el escenario en un intento desesperado por intervenir. Una explosión ensordecedora desgarró la atmósfera, y la onda de choque destrozó las barreras de insonorización cercanas. Dentro del epicentro de la radiancia dorada, se pudo captar un fugaz y horroroso vistazo de la silueta de Liang Hibei mientras su forma física comenzaba a desintegrarse, desvaneciéndose en la luz cegadora. Desde la perspectiva de las gradas distantes, todo el suelo de la arena fue tragado por una enorme y agitada nube de humo blanco y piedra pulverizada. Mientras el polvo comenzaba a disiparse lentamente bajo la brisa, un silencio pesado y sofocante cayó sobre los miles de espectadores. De la bruma que se asentaba, surgió lentamente la figura alta y compuesta de Lu Zeng, su ropa notablemente libre de quemaduras a pesar del infierno que acababa de desatar. Directamente frente a Lu Zeng yacía lo que quedaba de Liang Hibei. Era una visión espantosa e irreconocible, el cuerpo había desaparecido por completo desde las rodillas hacia arriba, pareciendo en todo sentido un espantapájaros desechado cuya mitad superior hubiera sido consumida por un horno celestial. Solo quedaba una dispersión de cenizas donde momentos antes había estado un gran maestro de nivel 7. Son Zhenguo llegó un segundo demasiado tarde, sus botas golpearon la piedra agrietada justo a tiempo para presenciar las truculentas secuelas. El anciano se quedó mirando los restos del gran maestro, con la respiración entrecortada mientras luchaba por procesar lo imposible de la escena. Lu Zeng, ¿qué has hecho? Al sentir la presencia del mayor, Lu Zeng giró ligeramente la cabeza y preguntó con un tono de genuina y escalofriante curiosidad, ¿qué sucede, gran maestro? Los ojos de Lu Zeng brillaron con una luz depredadora persistente. El joven apretó los dientes, sus músculos aún vibraban con el resplandor de su transformación. Gran maestro Son, ¿usted también desea subir al ring e intercambiar golpes conmigo? Un espíritu de lucha sofocante y sin precedentes estalló en el cuerpo de Lu Zeng, mucho más intenso que antes. La expresión de Son Zhenguo se tensó, su mente se quedó momentáneamente en blanco mientras se enfrentaba al joven.
Este chico acababa de ejecutar a un gran maestro de nivel 7 de un solo golpe, y ahora desafiaba descaradamente a un gran maestro de nivel 8. Por primera vez en décadas, Son Senwo se sintió verdaderamente aturdido. La multitud circundante estaba paralizada por una sensación colectiva de profundo shock. Los grandes maestros de alto rango de la Asociación de Artistas Marciales estaban perdidos en una niebla de confusión, incapaces de conciliar la edad del chico con su letalidad. Al mismo tiempo, los estudiantes de la Universidad Capital 7 observaban desde lejos, con los rostros pálidos. Zhao Kantai, el vicedirector, agarró la barandilla con tanta fuerza que el metal gimió, su voz era apenas un murmullo mientras hablaba para sí mismo. Liang Hibei ha muerto, realmente se ha ido. Un gran maestro de nivel 7 acaba de ser borrado. El peso de la realidad comenzó a asentarse. Liang Hibei había sido asesinado por Lu Zeng con un solo puñetazo en la cabeza, una ejecución perfecta e instantánea que no dejó siquiera un cadáver intacto. Zhao Kantai había creído originalmente que Lu Zeng solo quería usar la presión de un gran maestro para romper su cuello de botella de nivel 6. Nunca, ni en sus sueños más locos, hubiera esperado que Lu Zeng, antes incluso de alcanzar formalmente el estatus de gran maestro, pudiera eliminar de un golpe a un veterano como Liang Hibei. No fue hasta este truculento momento que Zhao Kantai se dio cuenta de lo catastróficamente que había malinterpretado la situación. Lu Zeng no había estado buscando un avance en absoluto, había entrado en ese ring con la única y fría intención de matar. Y el objetivo de su malicia era un gran maestro reconocido de la nación. Los participantes más desconcertados eran los discípulos del gimnasio de artes marciales Hidao, que habían estado animando a su maestro apenas unos momentos antes. Los espectadores estaban estupefactos, sus mentes se negaban a creer lo que sus ojos veían. «Realmente es solo nivel 6», susurró alguien. En ese momento, la forma en que todos miraban a Lu Zeng cambió para siempre, ya no era un prodigio, sino una deidad espectral de la guerra. De repente, Zhao Kantai golpeó la mesa con la mano y se levantó de un salto, con los ojos muy abiertos tras sus gafas. Ahora lo entiendo. Finalmente veo el panorama completo. El sudor frío comenzó a correr por el rostro del vicedirector como lluvia mientras la horrible comprensión echaba raíces en su mente. Lu Zeng nunca tuvo la intención de detenerse en un gran maestro, susurró Zhao Kantai con voz temblorosa. Su verdadero objetivo es enfrentarse a un santo marcial. Lu Zeng dirigió su mirada hacia la sección de la facultad, sus ojos se encontraron con la mirada aterrorizada de Zhao Kantai. Una tenue y cómplice luz parpadeó en sus pupilas. Vicedirector Zhao, parece que finalmente ha logrado armar el rompecabezas, ¿verdad? Dicho de forma sencilla, esta es la manifestación física de mi idealismo marcial. Mi convicción, en pocas palabras. Al presenciar de primera mano cómo este joven tigre había fulminado a Liang Hibei de un solo golpe, Son Senwo comenzó a rebobinar mentalmente cada movimiento que Lu Zeng había hecho hoy. Sintió un repentino escalofrío helado mientras el sudor frío empapaba su cuello. Permaneció clavado en el sitio, su mente analizando las implicaciones, un joven dotado más allá de lo creíble, un prodigio de las artes marciales que claramente albergaba un rencor profundamente arraigado. Había sido incriminado por un gran maestro de mente estrecha, acorralado por el gimnasio de artes marciales Hidao, y finalmente había optado por mantenerse fiel a sus propias creencias. Había sido forzado a contraatacar. Hasta el momento en que Liang Hibei subió al escenario, el comportamiento de Lu Zeng parecía normal, pero visto a través del prisma de este resultado, Son Senwo podía oler una conspiración masiva gestándose bajo la superficie. Mirando el panorama táctico más amplio, Liang Hibei no había sido más que una presa a la que Lu Zeng había estado acechando desde el principio. El gran maestro había caminado, lenta pero firmemente, hacia una trampa letal meticulosamente tendida por el chico. Nadie lo había visto venir, y es probable que Liang Hibei ni siquiera entendiera por qué moría mientras su vida se extinguía. ¿Qué implicaba esto? Significaba que Lu Zeng sabía que esta sería una transmisión nacional en vivo. No solo había matado a un hombre, había organizado una ejecución pública manteniendo la superioridad moral. Lu Zeng había sabido desde el principio que Liang Hibei era un hombre muerto.
Este aterrador plan se había fraguado mucho antes de que llegaran a la arena. Al ver a Lu Zeng allí de pie, bañado en el persistente resplandor dorado con ojos tan tranquilos y profundos como un abismo, Sun Senwo, un gran maestro de rango 8, sintió que se le erizaba la piel a plena luz del día. El cálculo puro era espantoso. Este Lu Zeng tenía una mente como una trampa de acero y métodos que estaban verdaderamente en otro nivel. Fui manipulado como una marioneta sin darme cuenta, pensó el anciano con un sobresalto. Sun Senwo recordó con asombrosa claridad el momento en que Lu Zeng pidió desafiar a Liang Hibei, y él, el oficial, fue quien concedió el permiso. Si fuera solo un accidente, estaría bien, pero el talento de Lu Zeng se estaba convirtiendo en una pesadilla recurrente para sus enemigos. Solo tenía 18 años, ni siquiera 19, y ya había ascendido al rango 7. Combinado con un poder de combate que podía fulminar a un veterano gran maestro y una mente que era absolutamente imposible de leer, no se sabía dónde acabaría este chico. Sun Senwo miró a Lu Zeng con una expresión profundamente compleja antes de hablar lentamente. Tendré que informar de esta tragedia al gimnasio de artes marciales Hidao y al propio santo marcial. En cuanto a tu propio futuro, tendrás que explicar tus acciones a Tan Sonju personalmente. Con esas palabras de despedida, el mayor se dio la vuelta y desapareció del escenario. El rostro de Lu Zeng permaneció tan inescrutable como siempre, y el feroz espíritu de lucha en sus ojos retrocedió como una marea baja. Para ser totalmente honesto, Lu Zeng había estado esperando en secreto que Sun Senwo hiciera algún movimiento, acabando de alcanzar el rango 7, estaba ansioso por medir la distancia real entre él y una potencia de rango 8. ¡Qué lástima!, murmuró Lu Zeng con un genuino toque de arrepentimiento, luego se dio la vuelta y comenzó a bajar del escenario. Justo cuando llegaba al borde del cuadrilátero, una mano surgió de la multitud con desesperación frenética y agarró a Lu Zeng por la muñeca. Era Zhao Cantai, que se había acercado corriendo con el rostro descolorido. Agarró el brazo de Lu Zeng con dedos temblorosos, sus labios vibrando mientras susurraba con urgencia: «Tenemos que irnos. Ahora mismo. Debes bajar de la montaña conmigo inmediatamente antes de que la situación se descontrole más. Te llevaré directamente de vuelta a la Universidad Capital 7 para ver al santo marcial Tan Sonju. Has causado un nivel de problemas que está mucho más allá de lo que puedo manejar». Lu Zeng permitió que Zhao Cantai se lo llevara a rastras, descendiendo ambos los escalones de la montaña como un torbellino. A pesar del caos, la nueva velocidad de rango 7 de Lu Zeng lo hacía significativamente más rápido que el vicedirector, lo seguía tranquilamente, observando cómo Zhao Cantai saltaba por los escalones de piedra como un pájaro aterrorizado. Mientras corrían, Zhao Cantai continuaba murmurando, con la frente empapada de sudor frío. «No entiendes la gravedad de esto, Lu Zeng. Liang Hibei no era un gran maestro cualquiera que encontraras en la calle». Antes de que pudiera terminar su frenética explicación, Lu Zeng interrumpió con calma: «Sé exactamente quién era. Era el hermano biológico de Lian Su, la esposa del santo marcial de Hidao. ¿Lo sabías y aún así te atreviste a matarlo?». La voz de Zhao Cantai subió de tono. Era prácticamente familia del santo marcial. Matarlo equivale a abofetear al santo marcial de Hidao en la cara delante de todo el mundo. En todo este país, solo el santo marcial Tan Sonju tiene una mínima posibilidad de protegerte ahora. Lu Zeng sacudió lentamente la cabeza, manteniendo el paso firme. «Agradezco la preocupación, vicedirector Zhao, pero realmente no necesito ese tipo de protección». Zhao Cantai se detuvo en seco, mirándolo como si le hubiera salido una segunda cabeza. «¿Estás realmente loco?». Zhao Cantai fulminó al joven con la mirada, interrogándolo con creciente calor. «¿Te das cuenta del alcance de la familia Lian? Aunque no temas por tu propia vida, ¿qué pasa con tus padres? ¿Tu hermana? ¿Tus amigos? ¿Quieres que paguen por tu impulso?». Los ojos de Lu Zeng permanecieron inquietantemente tranquilos. «Ya he ideado una solución para eso». Zhao Cantai miró fijamente a Lu Zeng, sus palabras muriendo en su garganta. Solo ahora comprendía que la decisión de eliminar a Liang Hibei no había sido un impulso, fue un ataque táctico premeditado.
La confianza absoluta que mostraba Lu Zheng era suficiente para dejar al vicedirector sin palabras y plagado de preocupaciones. Lu Zheng, aún eres muy joven. Hay líneas que no puedes cruzar por capricho sin sufrir una vida entera de arrepentimiento, instó. Date prisa. Si no desaparecemos antes de que la familia Lian reciba la noticia formal, será demasiado tarde para todos. Los ojos de Lu Zheng brillaron con una luz súbita y aguda. Tiene razón. De hecho, será demasiado tarde si esperamos a que la familia Lian se movilice. Por eso exactamente, vicedirector, no puedo volver a la universidad con usted ahora mismo. Zhao Cantai hizo una pausa, con una expresión de horror naciente cruzando su rostro al darse cuenta de lo que Lu Zheng estaba sugiriendo. Lu Zheng, no harías, no estarás planeando. Su expresión pasó del shock a una comprensión sombría y pesada. Miró profundamente a los ojos de Lu Zheng, tomó aire con dificultad y asintió lentamente. Está bien. Si ese es tu camino, te esperaré en la capital. ¿Necesitas transporte a tu próximo destino? La respuesta del joven fue cortante y fría. No es necesario. Lu Zheng dirigió su mirada hacia los largos y sinuosos escalones de piedra que desaparecían en la niebla de la montaña. Con una serie de chasquidos audibles, Lu Zheng comenzó a rotar suavemente sus articulaciones, el sonido de los huesos chocando resonaba en el aire tranquilo. La presencia invisible y pesada de un gran maestro de rango 7 comenzó a desplegarse a su alrededor. Estiró su cuerpo como un elegante leopardo que se levanta lentamente de una siesta, cada fibra de su ser tensa y lista para atacar en cualquier momento. Lu Zheng oteó hacia la lejana base de la montaña, con una tenue luz depredadora bailando en sus ojos. Una pequeña y confiada curva apareció en la comisura de su boca. Veamos, pongamos a prueba la verdadera velocidad del reino de Gran Maestro. En un borrón de movimiento, Lu Zheng salió disparado como una flecha liberada. Pasó zumbando junto al profesor en un destello literal de luz. Zhao Cantai solo pudo observar cómo el chico desaparecía de la vista en menos de un segundo. Un enorme signo de interrogación se formó en su mente. Lu Zheng, ¿qué reino ha alcanzado realmente para poseer tal velocidad? Mientras tanto, en la estación de tren de alta velocidad de la ciudad de Valle, Luai y su familia caminaban por la sala de espera con los nervios a flor de piel. Los ojos de Zheng Yufen estaban hinchados y rojos de tanto llorar, había perdido la cuenta de cuántas veces había preguntado por el horario. Luai no decía mucho, sus propias manos temblaban mientras consultaba su reloj. Falta solo media hora, querida. Es el tren más temprano que pudimos conseguir. Por favor, intenta mantener la calma. Lu Qingel estaba sentada cerca, con la mente sumida en una tormenta de ansiedad. La transmisión en vivo se cortó justo cuando Lu Zheng desafió a ese gran maestro. No tengo idea de qué está pasando en esa arena ahora mismo. Zheng Yufen, consumida por la intuición materna, estaba llegando al límite. Agarró la manga de Luai con voz temblorosa. ¿No puede ir más rápido? ¿No hay otra forma? Dios mío, ¿y si mi hijo se mete en problemas con esa gente poderosa? ¿Qué haremos? A pesar de sus intentos por proyectar fortaleza, Luai estaba aterrorizado internamente, con los ojos inyectados en sangre por el estrés de lo desconocido. Estrechó a Zheng Yufen en un fuerte abrazo, tratando de consolarla, luego se volvió hacia Lu Qingel. Qingel, por favor, habla con tu madre. Dile que tu hermano va a estar bien. Lu Qingel se sobresaltó, abrió la boca pero no salieron palabras. No se atrevía a mentir al recordar el oscuro y críptico mensaje que Lu Zheng había enviado a su teléfono la noche anterior. Lu Qingel conocía la aterradora verdad, su hermano tenía la firme intención de matar a ese gran maestro. Él les había dicho explícitamente que no vieran la transmisión, pero no hicieron caso. Se ahogaba en la confusión, no alcanzaba a comprender por qué su hermano correría tal riesgo. Solo sabía que un gran maestro de rango 7 era un ser de inmenso poder. Recordaba cuando el antiguo gobernador de la provincia, también de rango 7, había visitado su ciudad. Recordaba vívidamente la visión de los 18 coches de lujo que le seguían en perfecta línea. El alcalde de la ciudad de Valle y el presidente de la Asociación de Artistas Marciales, Xiao Ye, le seguían detrás como humildes sirvientes.
Para ella, un gran maestro era un depredador alfa. La imagen de Lucen diciendo que quería invitar al gran maestro a morir estaba grabada en sus retinas, la visión de un joven con la sangre y el espíritu de un dragón celestial. La pantalla del televisor en la sala de espera permanecía negra y en silencio. Para ciudadanos comunes como la familia Lu, un gran maestro de rango 7 era una figura legendaria que vivía en las nubes, un titán de la industria y la guerra. Sin embargo, su hermano había afirmado que mataría a uno. Por muy genio que fuera Lu Zeng, no era oficialmente un gran maestro. Lu Qingdao observaba a su madre romper en sollozos mientras su padre miraba fijamente al suelo, con el rostro marcado por la preocupación. Desesperada por romper la tensión, intervino rápidamente con palabras de consuelo. Mamá, por favor, no te preocupes demasiado. Mi hermano es más listo que nadie que conozcamos. Como si fuera una señal, su teléfono comenzó a vibrar de repente en su bolsillo. Lo sacó rápidamente, viendo el nombre de su hermano en la pantalla. La oleada de alivio fue tan intensa que casi se le cae el dispositivo. Oh. Es él. Está llamando. Zheng Yufen se lanzó hacia ella, su estado de ánimo pasando de la desesperación a la esperanza en un santiamén. ¿Es mi hijo? ¿Está bien? ¿Qué ha dicho? Lu Qingdao respondió, escuchó un momento y luego se volvió hacia su madre con una sonrisa radiante. Mamá, está bien. Está perfectamente bien. Dijo que la señal en la montaña era terrible, por eso la transmisión se cortó tan abruptamente, explicó Lu Qingdao, repitiendo la mentira que su hermano le estaba contando. Todo lo del gran maestro fue solo un efecto especial coreografiado que el equipo de producción organizó para subir la audiencia. Dijo, mamá, realmente soy tan tonto como para pelearme con un gran maestro de verdad. Al escuchar esas palabras, Zheng Yufen dejó escapar un largo suspiro de alivio. Oh, ¿así que todo fue solo actuación? Gracias a Dios. Sin embargo, todavía parecía un poco escéptica, temiendo que su hija pudiera estar ocultándole la verdad. Le arrebató el teléfono para escuchar su voz por sí misma. Pequeño bribón. ¿Tienes idea de cuánto has asustado a tus padres? ¿Estás a punto de subir al escenario por tu premio? Está bien, no te entretengo. Solo vuelve pronto a casa para que pueda verte con mis propios ojos. Antes de colgar, se aseguró de añadir, y recuerda pedir disculpas a ese gran maestro. Incluso si solo fue un espectáculo, ser así de irrespetuoso no es bueno para tu carácter. ¿Hola? ¿Sigues ahí? Hola, gritó Zheng Yufen al aire, pero la línea ya se había quedado en silencio. Justo en mitad de su frase, Lu Zeng había cortado la llamada abruptamente. Bajó el teléfono, con el ceño fruncido por una mezcla de sospecha materna e irritación. ¿Qué le pasa a este mocoso últimamente? Colgar a su propia madre mientras todavía está hablando. ¿Por qué cortaría la conexión así de repente?, añadió Luai, aunque intentaba mantener un exterior tranquilo para calmar a su esposa. Soltó una risita suave, palmeando su mano en un gesto tranquilizador. Tal vez se dio cuenta de que estabas a punto de empezar otra de tus conferencias de 1 hora. Nuestro hijo es un campeón ahora, estará perfectamente bien. Cerca, Lu Qingdao permanecía en silencio, pero una persistente sensación de inquietud le oprimía el corazón. No sabía articular su duda, pero toda la situación se sentía fundamentalmente mal. Un torneo nacional de artes marciales era un lugar de sombrío prestigio, nunca había oído que se hicieran exhibiciones de efectos especiales después de los combates. Era profundamente extraño, incluso para su impredecible hermano. Bueno, no sirve de nada estar aquí parados en la estación, declaró Luai, levantándose y sacudiéndose los pantalones. Vámonos a casa. Esa transmisión nos dio un buen susto, y creo que esta noche necesitaré un par de copas de vino extra solo para calmar los nervios. Lu Qingdao tiró de su manga, su naturaleza ahorradora aflorando incluso en medio de la tensión. Oye, papá, no olvides devolver esos billetes que no usamos. Costaron una buena pasta, y con el reembolso podríamos comprar un montón de comida rica. Su padre la despachó con una sonrisa despreocupada. Mientras Lu Zeng esté a salvo, perder un poco de dinero en los billetes es trivial.
Al mencionar un banquete, los ojos de Luckingel se iluminaron. En ese caso, papá, esta noche quiero pato pequinés. Está bien, deja que tu madre lo prepare para ti. Sin embargo, sin que ellos lo supieran, una figura sombría vestida de negro táctico acechaba en la periferia, vigilando en secreto cada movimiento de la familia Lu. Un hombre de mediana edad con un rostro afilado y anguloso y un comportamiento tan frío como el permafrost observaba a las figuras de la familia Lu mientras salían de la estación. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, sacó un comunicador seguro para informar. Los objetivos han comenzado el viaje de vuelta. Continuaré manteniendo la vigilancia encubierta sobre la residencia, informó en un tono profesional y cortante. Una voz ronca respondió desde el otro lado. No hace falta una cortesía o moderación excesivas. Se nos ha pagado una prima y completaremos esta misión con el estándar más alto. Recuerda, tenemos órdenes directas del propio almirante Yu Feiji. Garantiza su seguridad a toda costa. El agente asintió. Sí, descansa tranquilo. Continuaré. El hombre de mediana edad terminó la llamada y luego navegó rápidamente a través de varias capas de datos encriptados en su dispositivo. Una notificación de alta prioridad parpadeó en la pantalla, conteniendo una línea de texto que le hizo dar un vuelco al corazón. Se ha confirmado el fallecimiento del gran maestro Liang Hibei del gimnasio de artes marciales Hidao. El informe continuaba con detalles aún más asombrosos. El individuo que le dio muerte es Lu Zeng, en representación de la Universidad Capital 7. Ja. Soltando un suspiro largo y pesado, la expresión estoica del hombre de mediana edad finalmente se fracturó, volviéndose compleja y tensa. Bajó la cabeza, mirando la pantalla en un estado de silenciosa incredulidad. Haber matado con éxito a un guerrero del reino gran maestro teniendo solo 19 años, era una hazaña que desafiaba las leyes mismas de la progresión marcial. Es solo cuestión de 2 días, le había asegurado antes la voz de la grabación. Solo espera mi regreso. Independientemente de lo que pase después, tu recompensa está garantizada. Si la situación cambia, ejecuta una evacuación de emergencia de inmediato. Dudo que alguien en este país se atreva a entrar en una base militar en alerta máxima. Tras guardar su teléfono, Lu Zeng también sintió un destello de preocupación secreta. Con la intervención táctica del vicedirector Zhao Kantai y el apoyo estratégico del almirante Yu Feiji, sus padres deberían estar a salvo de las repercusiones inmediatas. Respirando hondo para calmarse, el joven se dio la vuelta y caminó hacia el imponente rascacielos de cristal. Al entrar en el opulento vestíbulo, el eco de la advertencia del vicedirector Zhao resonó en la mente de Lu Zeng. ¿Tienes idea de quién es realmente la hermana menor de Liang Hibei? ¿De verdad no temes la venganza absoluta y desenfrenada que la familia Liang descargará sobre ti por esto? Lu Zeng caminaba con paso pausado, con la mente sumida en la reflexión. Claro que tengo miedo, admitió para sí mismo. Me aterra perder a la gente que amo y la vida que he construido. Pero sabía que en el mundo de las artes marciales hay ciertos pesos que uno debe cargar y ciertas acciones que deben tomarse, incluso cuando el corazón está frío por el temor. Me aterra aún más un futuro viviendo bajo la vigilancia opresiva de esos ojos que juzgan, pensó. De repente, una imagen cruzó por su mente, una carpa pequeña, estrecha y polvorienta donde 3 fotografías en blanco y negro estaban apoyadas en una tabla de madera tosca. Eran los rostros de 3 mujeres, todas ellas sonriéndole con un calor que hacía tiempo se había extinguido del mundo. Mirando de nuevo hacia abajo en su memoria, vio los ojos del anciano de cabello plateado, ojos que estaban llenos de una profundidad oceánica de tristeza y una desesperación demoledora. Fu Jianmin había depositado en él su último ápice de esperanza. Lu Zeng había dado su palabra y, por lo tanto, estaba obligado por la sangre y el honor a llevar esto hasta el amargo final. Es la hora, murmuró Lu Zeng para sí mismo al salir del ascensor. Llegó a la entrada dorada de la sala VIP 8 dentro del exclusivo Club Pinnacle Haven. Sin dudarlo un instante, activó su poder mental, enviando una onda silenciosa de percepción que mapeó cada latido y arma oculta dentro de la sala.
Dentro de la lujosamente decorada sala VIP 8 del Club Pinnacle Haven, Lian Ye era la viva imagen de la miseria absoluta, con los ojos rojos e hinchados mientras las lágrimas calientes corrían por su rostro. Mi padre, realmente ha muerto, sollozó. El acompañante que estaba a su lado preguntó en un pánico frenético y agudo, ¿qué pasó? ¿Quién podría haber poseído la fuerza para matar a un hombre como el gran maestro Liang Hibei? Lian Ye sacudió la cabeza violentamente. No conozco los detalles. Los mensajeros solo me dijeron que tenía que huir y regresar a la propiedad familiar de inmediato. Su guardián, un hombre de mediana edad de aspecto severo, no perdió ni un segundo más, agarró la mano de Lian Ye con un apretón que dejó moretones, arrastrándola hacia la puerta. ¿Qué estás esperando? Tenemos que irnos antes de que sellen la salida. Ladró el hombre. Pero cuando Lian abrió la puerta de golpe para escapar, se le cortó la respiración. Lu Zeng ya estaba allí, parado perfectamente inmóvil en el pasillo como un heraldo del destino inevitable. Lian Ye miró a Lu Zeng con ojos sospechosos y hostiles, su dolor fue reemplazado temporalmente por un destello de ira defensiva. ¿Quién eres y por qué nos bloqueas el paso? Cuestionó en voz alta. Los ojos de Lu Zeng brillaron con una intención asesina fría y aterradora. Saludos, Lian Ye. Tu padre era Liang Hibei. He venido aquí específicamente para encontrarte y para llevarte a verlo. A kilómetros de distancia, Lian Su estaba reclinada en una silla ornamentada, bebiendo tranquilamente una copa de vino añejo, cuando un subordinado frenético irrumpió en la habitación para entregar un informe urgente. ¿Algo sobre Liang Hibei? Preguntó ella, con su voz adquiriendo un tono agudo y suspicaz. ¿Me estás diciendo que mi hermano, Liang Hibei, está muerto? El subordinado cayó de rodillas, con todo su cuerpo temblando de terror. El gran maestro Liang Hibei lideró la delegación al Torneo Nacional de Artes Marciales Estudiantiles según lo planeado. Después de que concluyeron los combates, fue desafiado formalmente y asesinado en el acto por un estudiante llamado Lu Zeng de la Universidad Capital 7. Los informes dicen que todo su cuerpo fue reducido a cenizas por un solo golpe. ¿Ni un solo rastro quedó? Lian Su conocía la personalidad de su hermano mejor que nadie, era un hombre de extrema cautela. Le resultó fundamentalmente imposible de creer el informe. De repente se incorporó, rechinando los dientes mientras siseaba, imposible. Eso es absoluta y totalmente imposible. La naturaleza de mi hermano era acosar a los débiles y huir de los verdaderamente fuertes. No hay forma de que hubiera aceptado un desafío letal y directo de un colega gran maestro. ¿Acaso no conozco su corazón? ¿Necesito que un sirviente como tú me diga cómo piensa mi propio hermano? El subordinado tragó saliva, con su voz tartamudeando mientras se preparaba para entregar el detalle más irritante. Respiró hondo y tembloroso. Señora, los informes son explícitos. Lu Zeng, el chico que mató al gran maestro, está registrado oficialmente como un artista marcial de nivel 6. Al escuchar esto, la furia de Lian Su llegó a su punto de ebullición. Aplastó la delicada copa de cristal en su mano, con fragmentos de vidrio y vino tinto goteando de su puño mientras sus ojos se llenaban de una luz asesina. ¿Qué dijiste? ¿Un estudiante de nivel 6? ¿Se supone que esto es algún tipo de broma pesada y de mal gusto? ¿Cómo te atreves a estar ahí parado y burlarte de mí con semejantes mentiras? Gritó. El subordinado presionó su frente contra el suelo, sollozando de miedo. Señora, por favor cálmese. Le ruego que me escuche. Lu Zeng experimentó un avance espontáneo durante el intercambio, entrando en el reino de Gran Maestro en el momento en que desató su movimiento final. Al escuchar esta ligera racionalización, Lian Su arrojó los restos rotos de su copa y comenzó a reír, un sonido agudo e histérico que resonó por todo el salón. Jaja. Lo sabía. Sabía que había algo más en esto. Un simple artista marcial de nivel 6. El espíritu desafiante de Lian Su finalmente colapsó bajo el peso de la humillación. Ya no pudo mantenerse firme, sus piernas cedieron y cayó de rodillas, enterrando el rostro en sus manos mientras sollozaba. Hermano, ¿cómo pudiste permitir que te masacrara un niño que ni siquiera se había ganado su título?
Así que, después de todo, era un verdadero genio de las artes marciales, susurró entre lágrimas. Un monstruo extraordinario, jaja. Tras un largo momento de respiración entrecortada, Lian Su se obligó a calmarse a regañadientes. Se puso de pie, con su expresión endureciéndose en una máscara de puro hielo, y miró al subordinado. Si ese es el caso, entonces tendré que molestarte para que realices personalmente un viaje muy específico. El subordinado levantó la vista, con el corazón dándole un vuelco ante su tono ominoso. Lian Su estalló en nuevas lágrimas, con sus ojos ardiendo con un odio insaciable. Con una voz tan afilada como una cuchilla, emitió su orden: ve y mátalo. No regreses hasta que esté muerto. El subordinado estaba paralizado por el terror. Señora, es imposible que le ganemos. Ir ahora es un suicidio. Se apresuró a buscar una razón que pudiera salvarle la vida. Eso no funcionará, señora. El gran maestro Liang Hibei fue asesinado en un combate formal y autorizado. Esas son las antiguas reglas del mundo marcial, no se puede perseguir legalmente una disputa de sangre por una muerte honorable. La cordura de Lian Su se quebró por completo al mencionar las reglas, y se lanzó hacia adelante, con sus manos cerrándose alrededor de la garganta del subordinado con intención letal. ¿Entonces qué pasa con la vida de mi hermano? ¿Quieres decir que mi hermano tuvo una muerte injusta para nada? Gritó locamente, con su voz convertida en un alarido agudo de desesperación. Todos están muertos. ¿Cómo puede estar pasando esto? Bien, si así es como va a ser. Bien. Si nadie en esta casa me ayuda, que así sea. Siseo, soltando al hombre que jadeaba. Está bien entonces. No me culpes por el camino que debo tomar para obtener mi venganza. De vuelta en el distrito en ruinas donde vivía Fujianmin, la atmósfera era tan sombría como siempre. El anciano estaba encorvado, con las manos manchadas de suciedad mientras hurgaba en un montón de basura en una rutina mecánica y familiar. Pero hoy, su recolección lo había llevado a las puertas de una escuela local. Al detener su trabajo, sus ojos se dirigieron hacia los niños que jugaban en el patio. El anciano se quedó inmóvil, enfocando su mirada nublada intensamente en el enérgico grupo de estudiantes. En un instante, los rostros de los niños se desdibujaron, y la querida imagen de su propia hija perdida apareció vívidamente en su mente. La niña pequeña a la que estaba mirando notó su mirada fija y se volvió hacia sus amigos con una expresión de falso terror. «Oh no, es ese viejo loco otra vez. Corran rápido antes de que se vuelva loco y nos atrape a todos». Al escuchar su advertencia, el grupo de niños se dispersó de inmediato, sus risas resonando mientras corrían tan rápido como sus piernas podían llevarlos. En su huida frenética, un niño pequeño chocó accidentalmente contra las piernas de Lu Zeng, quien justo entraba en el área. Lu Zeng ofreció a los niños una sonrisa cálida y tranquilizadora antes de continuar su búsqueda del mendigo anciano. Al llegar junto a un enorme contenedor de basura rebosante, Lu Zeng finalmente habló. «Fujianmin», dijo Lu Zeng en un tono tranquilo y pausado mientras se acercaba a la figura encorvada. «He venido a saldar nuestra cuenta y cobrar mi pago», declaró con voz firme. Bajó una pesada bolsa negra de su hombro y la arrojó sobre el suelo húmedo. «He traído exactamente lo que me pediste. Echa un vistazo y comprueba si es correcto». El mendigo anciano giró lentamente la cabeza para mirar la bolsa en el pavimento. La voz de Lu Zeng sonó de nuevo, sombría y pesada. Se dice que un gran maestro no debería enfrentar un final vergonzoso. Sin embargo, cuando los pecados son así de profundos, el cuerpo no debería ser tratado como carne común en una carnicería. Con las manos y los pies temblando, el anciano se arrastró hacia la bolsa. Se sentó sobre sus talones y, lentamente, poco a poco, comenzó a abrir la pesada cremallera. Los ojos del anciano se abrieron de par en par con una expresión de shock absoluto y desgarrador. Dentro de la bolsa descansaba la cabeza cortada de Liang Hibei. La ejecución había sido tan rápida y reciente que las facciones aún estaban perfectamente preservadas, con la expresión de terror congelada para siempre en el tiempo. «Me disculpo por los métodos», explicó Lu Zeng con aire distante. «Pero simplemente no había otra forma de proporcionar la prueba que necesitabas».
Tenía que traerte la cabeza de Liang Hibei personalmente. Tras un momento de silencio, Lu Zeng metió la mano en su bolsillo y le entregó al mendigo anciano una pequeña foto familiar arrugada. Toma esto también. El anciano aceptó la foto con dedos temblorosos y miró los rostros de sus seres queridos. Por fin, la muerte de su hija había sido vengada. Fu Jianming se llevó la foto al pecho, abrazándola fuertemente mientras sollozaba. Sentía que el favor que le debía a Lu Zeng era demasiado vasto, una deuda tan pesada que un viejo mendigo quebrado como él nunca podría esperar pagar. ¿Qué más podría hacer por su salvador un hombre al que no le quedaba nada? Se arrojó al suelo, haciendo reverencias repetidamente para agradecer a Lu Zeng mientras el joven se daba la vuelta para irse. Gracias, gracias desde lo más profundo de mi alma. Una vez que salió del callejón, Lu Zeng sacó su teléfono y marcó al vicedirector Zhao Cantai. El asunto ha concluido, dijo simplemente. Una voz grave y profunda respondió desde el otro lado de la línea. Entonces debes regresar al campus de inmediato. Ya he hablado con el santo marcial, Lord Tan Sonyu. Él ha aceptado oficialmente recibirte como su discípulo personal y te ayudará a soportar toda la presión subsiguiente del gimnasio de artes marciales Hidao. Solo necesitas, antes de que Zhao Cantai pudiera terminar su oferta, Lu Zeng respondió con un tono firme y resuelto, vicedirector, no voy a volver. Al otro lado de la línea, el vicedirector se quedó momentáneamente atónito, con su voz alzándose por la sorpresa. ¿Qué demonios quieres decir con eso? Lu Zeng no ofreció ninguna explicación, sino que hizo una pregunta extrañamente específica. Vicedirector, dígame, ¿está sentado actualmente en su oficina? Hizo una pausa. Recuerdo que su oficina tiene un ventanal muy grande, de piso a techo, que domina todo el horizonte. A través de ese ventanal se puede ver a una distancia muy larga, continuó Lu Zeng. Y si mira hacia afuera ahora mismo, debería ser capaz de verlo. Esa cosa que se alza en la distancia. Instintivamente, Zhao Cantai giró su silla hacia el cristal. En ese mismo momento, a kilómetros de distancia, Lu Zeng también fijó su mirada en la misma dirección. A pesar de la distancia física, los ojos de ambos hombres convergieron en un solo punto, una enorme torre hexagonal que perforaba el cielo. Era la torre del Santo Marcial de la Universidad Capital 7, una estructura que representaba la dignidad absoluta y la voluntad de hierro de Tan Sonyu. En la lejanía, se podían ver otras 6 torres similares dominando el horizonte. En los ojos de Lu Zeng, las sombras de estos monumentos parecían reflejarse mientras los miraba con una paz profunda y recién hallada. Vice Director, ¿sabe cuál será mi primer acto una vez que me convierta verdaderamente en un santo marcial en el futuro? Zhao Cantai quedó mudo de asombro, con su mente buscando palabras. Pero antes de que pudiera hablar, la voz tranquila y escalofriante de Lu Zeng llegó a través del receptor. En el futuro, cuando finalmente reclame el título de santo marcial, derribaré cada una de esas torres de los santos marciales hasta el suelo. Las borraré para que la gente no tenga más opción que cantar solo mi nombre. La pura audacia de la declaración dejó los oídos del vicedirector zumbando. En el silencio de la oficina, Zhao Cantai estaba empapado en sudor frío. Miró hacia un rincón de la habitación donde una sombra se movió ligeramente, y una voz tranquila y aterradoramente gentil fluyó hacia afuera. Si el chico no desea ser protegido, entonces dejaremos que siga su propio camino. Zhao Cantai parpadeó sorprendido, pero solo pudo inclinar la cabeza en sumisión. El santo marcial, Tan Sonyu, salió a la luz, acariciando lentamente su larga barba mientras miraba hacia la torre. No hay necesidad de arrepentirse, Cantai. El chico ha descubierto un camino que le pertenece solo a él. Simplemente no lo está recorriendo con nosotros. Aunque sus filosofías tienden hacia lo idealista y quizás incluso lo absurdo, ha pasado una eternidad desde que encontré a un joven en el mundo de las artes marciales con una chispa tan cautivadora. Ja. La voz del santo marcial Tan Sonyu cargaba un peso que parecía presionar las paredes mismas. Ante él, las facciones de Zhao Tai se retorcieron en un complejo tapiz de asombro y trepidación. Extraer la palabra interesante de una figura de tan suprema posición era, en sí mismo, un elogio de primer orden.
Tragándose su miedo, Cao Tai apretó los dientes, reunió una reserva final de valor y presionó su frente hacia abajo en una profunda reverencia. Santo Marcial, mi señor. Debemos considerar que Lu Zeng solo atrajo la ira de la familia Lian y del Salón de Artes Marciales Hidao debido a su asociación con nosotros. Usted conoce bien la naturaleza volátil y vengativa de la señora Lian Su, habiendo perdido a los hijos del linaje Lian bajo la hoja de Lu Zeng. Es poco probable que permanezca inactiva. Temo que su dolor se manifieste como una cruzada sin sentido contra la familia inocente de Lu Zeng. Cao Tai habló con un temblor en la voz, sabiendo que estaba excediendo sus límites, pero se sentía impulsado a proteger al chico. La respuesta del santo marcial Tan Sonju fue escalofriantemente distante. Si Lu Zeng ha elegido caminar por una senda independiente de mi sombra, entonces ya debe haber calculado la gravedad de las consecuencias. Él la soportará en soledad. Un silencio pesado se extendió entre ellos mientras Cao Tai permanecía inmóvil, con la cabeza baja y la espalda tan rígida como una lanza. A pesar de su disciplina, gruesas gotas de sudor rodaban por su frente y se estrellaban contra el suelo. Finalmente, la voz de Tan Sonju cortó la quietud. Hay una pizca de mérito en tu preocupación. Muy bien, envía a Pan Huayu para ofrecer una medida de protección a sus parientes. Con su presencia, la seguridad de los 3 miembros de la familia de Lu Zeng debería estar garantizada. En cuanto a cualquier cosa más allá de eso, que el asunto quede enterrado. Sin decir una palabra más, Tan Sonju dio media vuelta y se marchó, su presencia desvaneciéndose como una marea que retrocede. Mucho tiempo después de que Tan Sonju hubiera desaparecido del salón, Cao Tai permaneció en su profunda reverencia, como un centinela silencioso en la penumbra. Su mente era un torbellino de preocupación mientras susurraba una súplica privada al aire vacío: ve y derriba la torre del santo marcial si debes, Lu Zeng. Esta pobre protección es el único escudo que puedo proporcionarte contra la tormenta que se avecina. Lu Zeng terminó la llamada con un clic que sonó ensordecedor en la noche tranquila. Permaneció inmóvil, con la mirada fija hacia arriba en la silueta imponente de la torre del santo marcial, su voz era apenas un murmullo. Uno debe recorrer todo el camino para saber realmente si puede alcanzar el horizonte. Bajo la tutela de un santo marcial, estaría destinado a convertirme en nada más que un reflejo de segundo nivel. Mi ambición no es seguir, sino superar, alcanzar un nivel de fuerza absoluta tan abrumador que pueda barrer toda oposición a su paso. Solo a través de un poder tan inigualable puedo esperar erigirme como un baluarte contra la marea invasora de esa gran calamidad inminente. Ese es el único y estrecho sendero para lograr verdaderamente el dominio total y conquistar el mundo entero. Muy entrada la quietud de esa noche en la villa privada, la señora Lian Su permanecía como un espectro, con su mirada fija en las luces brillantes y distantes de la extensa ciudad debajo. Ataviada con un sugerente camisón de seda que acentuaba su figura peligrosamente seductora, parecía perdida en un trance oscuro. Sus ojos estaban vidriosos, mirando al vacío del horizonte, cuando una voz súbita y baja vibró desde las sombras directamente detrás de ella. Así que es verdad, entonces, finalmente has liberado a la bestia, Xuan Kui. Las palabras destrozaron el trance pensativo de Lian Su, devolviéndola de golpe a la sombría realidad del presente. Giró para enfrentar al intruso, con sus labios curvándose en una mueca gélida y burlona. Ese animal salvaje asesinó a 2 de los nuestros en la familia Lian. Puede que Lian Hibei no fuera más que un gran maestro mediocre, pero Lian Ye era diferente. Era la semilla más prometedora que poseía nuestra familia, la esperanza de nuestro futuro, y ahora se ha ido. El ceño de Lian Su se frunció en una máscara de agonía mientras gritaba con una intensidad súbita y feral. La figura en las sombras permaneció impasible, su voz destilando indiferencia. Lian Ye tenía varios hijos ilegítimos dispersos por ahí, seguramente tú eras más consciente de eso que yo. Las hermosas facciones de Lian Su se contorsionaron en una máscara de pura y absoluta rabia mientras se lanzaba hacia la silueta. ¿Y por qué no moriste tú simplemente junto a ellos? Alguien tiene claramente la intención de borrar el nombre Lian de la existencia. ¿Por qué no debería permitir que Xuan Kui lo case y lo despedace? Deliraba como una mujer poseída, con la voz quebrada. Uno era mi hermano de sangre.
El otro tal vez no era perfecto, pero era mi sobrino. Solo soy una mujer que busca un poco de justicia. Todo lo que veo cuando cierro los ojos es como murieron ambos, mutilados, dejados incluso sin sus cabezas. No te estoy echando la culpa, la voz del hombre se suavizó instantáneamente, pasando a un tono de consuelo paternalista como si estuviera calmando a un animal herido. Sin embargo, aunque el poder bruto de Xuan Kui es formidable, sigue siendo fundamentalmente imperfecto. Existe una posibilidad real de que no regrese vivo de esta casa. Lianzu retrocedió, su respiración se entrecortó mientras el ceño se profundizaba en su rostro. ¿Es ese joven monstruo realmente tan poderoso que incluso Xuan Kui podría fallar? El hombre dejó escapar una risa suave y melódica que no contenía calidez. Es un trofeo que Tan Sonyu tiene en la más alta estima, el santo marcial naturalmente habrá posicionado guardianes en su sombra. Cualquier operativo del Salón de Jade Brillante sería un obstáculo significativo, y Xuan Kui simplemente no está calificado para cruzar espadas con las élites que acabaron con Liang Hibei y Liang Ye. Aterrorizada, Lianzu corrió hacia adelante, rodeando al hombre con sus brazos en un abrazo desesperado. Entonces debes enviarlo a él, envía a Yu. Su posición y eficiencia letal son muy superiores a las de un bruto como Xuan Kui. Las manos del hombre encontraron la esbelta cintura de Lianzu, atrayéndola más cerca mientras le susurraba con aire tranquilizador, no hay necesidad de medidas tan drásticas. Ya he movilizado a 12 de los guardias de la sombra para que lo sigan. Con ese nivel de fuerza interviniendo, la conclusión sangrienta que deseas está prácticamente garantizada. 12 guardias de la sombra de élite. Los ojos de Lianzu se encendieron con una luz súbita y depredadora. La tensión abandonó su cuerpo en una exhalación larga y temblorosa, y una sonrisa lenta y oscura comenzó a extenderse por su rostro. La locura que había consumido a Lianzu momentos antes se desvaneció, reemplazada por un tono ronroneante y seductor. Sabía que, al final, siempre serías mi protector, manteniendo siempre mis deseos en tu corazón. Se inclinó hacia él, con movimientos suaves y felinos. Sin embargo, el hombre la apartó abruptamente, recuperando su voz un filo agudo y disciplinario. Te ayudaré, sí, pero has cruzado una línea peligrosa esta vez. Distribuir el manual secreto de Hidao a Xuan Kui sin mi autorización explícita fue un error grave. La sonrisa en el rostro de Lianzu no solo se desvaneció, se congeló en una máscara de hielo. Aparte de ese conocimiento prohibido, ¿qué otra moneda poseo para comprar la lealtad de un gran maestro de Hidao? ¿Qué más me has dado realmente que pueda llamar mío? Jaja. La risa de Lianzu fue algo frío y dentado. Observó la silueta del hombre que se alejaba con ojos que ardían con una mezcla de odio y amarga burla. Independientemente de tus excusas, espero que nunca se repita esta transgresión. La firmeza de su voz resonó mientras su figura se desvanecía en la noche. Lianzu permaneció clavada en el sitio, mirando el espacio vacío donde él había estado, con una expresión ilegible durante un minuto largo y pesado. Entonces, sin previo aviso, estalló en una carcajada aguda e histérica, sus extremidades se sacudían y contorsionaban con la energía frenética de una loca. Mientras tanto, en el bullicioso aeropuerto, Pan Guayu recibió la directiva de alta prioridad del santo marcial Tan Sonyu. Sin dudarlo un instante, giró sobre sus talones y comenzó su viaje de regreso.